Hoy vamos a hablar de una de las habilidades más importantes que debemos desarrollar en nuestra vida, tanto a nivel profesional como personal. Esa habilidad es tan poderosa que permite abrirte las puertas a mundos y lugares nunca antes pensados. Sí, estamos hablando de una de las habilidades fundamentales y más demandadas en la actualidad. Esa habilidad nos abre puertas a nuevas oportunidades. También permite generar conexiones genuinas con los demás y también la superación de barreras sociales. Sin embargo, hay mucha gente que cree que para poder desarrollar esa habilidad hay que ser extrovertido, una persona extremadamente social o una persona que hable mucho. Sin embargo, la verdad no es así. Hay mucha gente que cree de forma errónea que ser introvertido te limita en la comunicación y vamos a ver que realmente no es así. En realidad, el verdadero desafío o problema para comunicarse siendo introvertido está en el miedo al rechazo, también la ansiedad al interactuar y obviamente el temor a decir algo incorrecto. Así que lo más eficaz es trabajar en esos aspectos que tienen que ver con la ansiedad y los miedos en vez de tratar de ser extrovertido. Así que si eres introvertido y quieres desarrollar tus habilidades de comunicación, quédate porque te voy a explicar los pasos a continuación. Sin embargo, asegúrate de darle like a este video y de suscribirte al canal para seguir compartiendo estos conocimientos que recibirás en este canal. Bien, y con respecto al tema de poder superar la cuestión del rechazo, vamos a hablar de lo que se llama desensibilización gradual. ¿Y en qué consiste eso? Consiste en lo siguiente: para poder superar el rechazo, uno tiene que empezar a exponerse. Sí, sé que suena un poco duro o un poco difícil de digerirlo, pero es la manera. Entonces comenzamos a exponernos de forma gradual, o sea, de a poco, a situaciones que nos generen un poco de estrés. ¿Y cuál es la situación que nos genera estrés en ese caso? Que nos digan que no, y esa técnica te va a permitir darte cuenta que el no es personal. Entonces uno no lo va a tomar a pecho y no se va a sentir mal cuando alguien diga que no quiere algo en particular. Un ejemplo bien práctico es tomarse como meta un día, para poder superar eso, el tema del rechazo, salir a recolectar no, y en lugar de centrarse en tratar de buscar los sí, uno busca recibir rechazos. Al principio obviamente que va a ser un poco engorroso, un poco difícil, pero después con la práctica te vas dando cuenta que los no son por tu cuestión personal, sino que tienen que ver con cuestiones de límites o de gustos personales, y está bien. Por ejemplo, puedes proponerte a que 20 personas, por ejemplo, te rechacen algo. Puedes inventar que le vas a vender alguna cuestión o algo similar. Puedes, por ejemplo, tratar de venderle algo a alguien para que esa persona te lo rechace. Puedes decirle un precio un poco exorbitante o inclusive puede entrar a una tienda y pedir descuento. Entonces cuando la persona te diga no, que va a ser bastante firme muchas veces, y eso lo vas asimilando como parte del proceso. Entonces cada vez que recibes un no te das cuenta que tiene que ver con las circunstancias y no contigo. Así que la clave aquí es reconocer, darse cuenta, reflexionar de que los no son personales, sino circunstanciales. Otra forma sencilla de poder practicar esa desensibilización con respecto al rechazo es, por ejemplo, entrar a una cafetería y pedir un café gratis. Y aunque puede sonar un poquito fuera de lo común este tipo de actividad, es algo clave para ayudarte entonces a poder superar el tema del rechazo. Recordemos que es un ejercicio para que nosotros podamos superar el que te digan que no. Así que si la persona del bar te dice que no, te vas a dar cuenta que es una cuestión que no es nada grave. Y si te dijera que sí, te tomas un café gratis como premio a tu valentía. Así que este ejercicio es una gran oportunidad para ganar confianza sin consecuencias serias, porque si lo pedimos de una forma respetuosa, agradable, el que nos digan que no es una ofensa y tampoco la otra persona se va a enojar. Otro punto importante tiene que ver con superar el perfeccionismo para reducir el estrés. Uno de los obstáculos más importantes en la comunicación
es cuando uno tiende a tratar de ser perfecto en todo lo que uno hace. Ese es uno de los peores errores. ¿Por qué? Porque de forma natural, cuando empezamos a desarrollar habilidades en las áreas que sean, uno siempre va a empezar con pocas facultades sobre eso. Y eso es normal, pero muchas veces uno se coloca estándares muy altos, imaginemos que son como escaleras, y uno trata de saltar desde el suelo hasta el peldaño número 5, por ejemplo, y eso no es natural. Entonces, en vez de tratar de compararnos con otras personas que ya están en otro nivel, vamos a empezar, obviamente podemos inspirarnos en ellos, pero siempre tratar de llegar allá, pero siguiendo los pasos lógicos, de peldaño en peldaño, de etapa en etapa, y de esa manera evitamos también el perfeccionismo, el tratar de saltar etapas. Eso es una de las grandes dificultades que vivimos en la actualidad, esa ansiedad de llegar lo más rápido posible a ciertas metas. Y yendo un poquito a la práctica, muchas veces sucede que hay personas que cuando quieren comunicarse buscan las palabras exactas, las palabras correctísimas para hablar y al mismo tiempo evitar errores. Y eso genera ansiedad y genera muchas veces parálisis en momentos de comunicaciones sociales. Hay que tomar en cuenta que cuando estamos conversando con alguien, las personas no se ponen a prestar atención si repetiste alguna palabra, si lo dijiste no tan bien pronunciado. Esas cuestiones son muchas veces uno, por inseguridad, que trata de evitarlas. Y en vez de permitir que la conversación, que esa comunicación fluya, prestamos más atención a detalles que muchas veces no le hacen algo positivo a la comunicación. Esto es como, por ejemplo, cuando hay personas que creen que para poder ser más comunicativos hay que ser más atractivos físicamente. Si bien eso es importante, la personalidad es mucho más destacable. Tener una personalidad carismática es mucho más importante que la apariencia física en total. Obviamente, como dije, la apariencia ayuda, ¿sí? Principalmente al principio, pero después, si no tienes una estructura, una profundidad destacable para seguir la conversación y la relación, todo ese packaging, todo ese paquete, digamos, no sirve de mucho, porque terminamos siendo personas vacías. Entonces, acá sucede lo mismo. Podemos ser grandes perfeccionistas con respecto a la elección de las palabras que consideramos correctas, la forma de decirlo, pero si nosotros no permitimos que la conversación fluya, no sirve de nada. Así que recordemos que nadie es perfecto. Y recordemos también que el proceso es mucho más valioso que el perfeccionismo. Así que en vez de obsesionarte por las palabras correctas y toda esa cuestión formal, preocúpate por transmitir de forma acertada el mensaje que ya tenías planificado. Así que si te equivocas en un punto o te saltas una información que consideraste importante, sigue adelante, no hay problema. Y después, a medida que vas desarrollando tu discurso, puedes ir agregando si te acuerdas. Lo importante es la conexión con la persona que te escucha. Si esa conexión no sucede, todo lo que puedas hacer no sirve de nada. Otra técnica importante para aceptar los errores y reducir el perfeccionismo es reírse cuando uno se equivoca. Y eso no solamente reduce la tensión, sino que también genera un ambiente más relajado y mucho más natural. Por ejemplo, si estás en una presentación y mezclaste algunos datos, puedes decirlo: ups, me equivoqué en unos datos, espera un poquito que voy a arreglar esto. Y ya está. Las personas, cuando escuchan eso, notan que eres natural y que esas cosas pueden suceder. El problema en ese caso es que uno se ponga nervioso, se pone tenso, se pone con vergüenza, y eso va transmitiendo a las personas que te están escuchando, y eso genera cierta rispidez, cierta incomodidad también en las personas. Ahora, si nos equivocamos y lo tomamos como natural, las personas también, y lo van a aceptar, no hay problema ninguno. Muchas veces los mayores jueces, los más implacables, somos nosotros mismos contra nuestro trabajo. Bien, y yendo al punto de tratar de reducir la ansiedad social, lo haremos en pasos graduales. Así que para las personas que sienten ansiedad cuando tratan de conocer a otros, es útil implementar un enfoque gradual que permita ganar confianza paso a paso. Y este método consiste en comenzar con interacciones simples y luego avanzar hacia comunicaciones un poco más complejas. El primer paso podría ser bastante
simple, como dije anteriormente, como por ejemplo saludar personas que vemos en la calle, que para muchos puede ser algo bastante difícil. Sin embargo, comenzar de esa manera saludando puede ser algo muy bueno. También se puede hacer un pequeño comentario a alguien que esté cerca, la ropa, lo que sea, o inclusive un buen día. Así que este tipo de interacción es súper simple para generar una pequeña comunicación y al mismo tiempo romper el hielo. Y después puedes pasar a otro nivel que, aparte de saludar, puedes hacer una pequeña pregunta. Y esta es una forma simple de poder alargar un poquito más la comunicación. Y muchas veces sucede que la otra persona responde con cortesía. Entonces, a medida que te sientes un poquito más cómodo, vas alargando la comunicación. Saludas, haces una pregunta y después realizas un breve comentario sobre algo lindo que te ha llamado la atención de la persona. Y esto genera un toque personal y crea una conexión agradable. Y después que has practicado estas interacciones, puedes comenzar a tener otras charlas un poco más extensas. A partir de ahí puedes preguntar, por ejemplo, ciertas recomendaciones sobre, por ejemplo, a qué lugares de la ciudad podrías ir para realizar un recorrido turístico o algo similar. Así que practicar estos pasos puede ayudarte a desensibilizarte con respecto a la ansiedad social y al mismo tiempo a valorar, a darte cuenta de que cada interacción es menos intimidante. Otro error que tenemos que evitar muchas veces cuando una persona está hablando con nosotros, nos cuenta una historia emocionante y uno, por tratar de acaparar la conversación, en vez de escuchar al otro, trata de contar algo que supere a nivel emocional lo que el otro interlocutor dijo. Esto no solamente desvía el foco de la comunicación, sino que también puede hacer que la otra persona que nos está hablando se sienta invalidada. Recordemos que el foco es mantener la conversación, mantener a la otra persona conectada en este flujo comunicativo. La clave aquí es ser más centrado en escuchar que en hablar. Recordemos que a las personas les encanta que las escuchemos. Entonces, si queremos mantener a la otra persona conectada, enganchada a nosotros, cuanto más capacidad de escucha tengamos, mucho mejor. Así que si la otra persona te cuenta, por ejemplo, que ha hecho una excursión a tal lugar y lo cuenta con mucha emoción, en vez de estar contando, yo también fui a tal lugar, hice tal cosa, uno puede empezar a profundizar en esa experiencia, preguntándole cómo le fue, cuándo fue eso, cómo logró tal cosa y así sucesivamente. Así que al mostrar un interés genuino en la otra persona, el tiempo de comunicación también va a ser mucho más extenso. Una técnica que he nombrado varias veces aquí en el canal tiene que ver con calmar los nervios al hablar en público con la cuestión de respiración. La respiración que muchas veces se la conoce como respiración en caja, porque está formado por 4 etapas. Esta técnica ayuda a respirar mejor, oxigenar mejor el cerebro y también a tranquilizarnos. De esa manera estabilizamos el ritmo cardíaco y nos transmitimos la sensación de que está todo bien. Y básicamente consiste en respirar durante 4 segundos, mantener por 4 segundos, expirar por 4 segundos y aguantar ahí sin el aire por 4 segundos. En ese proceso nos damos cuenta que a medida que vayamos manteniendo ese proceso, nos vamos tranquilizando. Otro truco también para mejorar el tema del miedo, de esa fobia de hablar en público, es ralentizar el discurso, la forma de hablar. En vez de hablar muy rápido, hacer las cosas de esa manera, bajamos el ritmo de nuestro discurso. Hablamos mucho más lento y pausado. De esa manera nos tranquilizamos y estamos un poco más atentos al momento presente cuando estamos hablando en público. Bien, y cuando estamos empezando a ensayar diferentes técnicas para hablar de una manera un poco mejor, de una manera mucho más comunicativa, es importante que nosotros le comuniquemos a las personas que ya nos conocen, porque si no va a sonar un poco raro. ¿Por qué? Porque vamos a impostar de otra manera la voz, vamos a vocalizar de otra forma, vamos a utilizar técnicas que, como dije, van a sonar un poco exageradas, digamos. Entonces, al decirle a las personas eso, ¿sí?, a las personas que nos conocen, va a ser mucho más fácil para que no quedemos con vergüenza ni que las otras personas nos critiquen, porque obviamente en un principio eso puede
afectarnos emocionalmente. Entonces les explicamos que estamos estudiando cómo mejorar nuestra comunicación y al mismo tiempo les pedimos que nos den su feedback, a ver si estamos mejorando y si no, qué cosas podemos aplicar para evolucionar un poco mejor. Así que el punto importante acá tiene que ver con ser pacientes. Todo cambio, y en este caso con respecto a la comunicación, permitirnos ir mejorando de forma gradual es fundamental. Entonces, reconocer la importancia de ir paso a paso es la clave para llegar a grandes metas. Recordemos que la comunicación no solamente nos sirve a nosotros para superar diferentes aspectos en nuestra vida, sino que también sirve para que nosotros podamos expresar todo lo que tenemos para aportar al mundo. Muchas veces tenemos muy buenas ideas, muy buenos conceptos, grandes experiencias para comunicar, pero como no sabemos cómo expresarlo, muchas veces queda guardado aquí. Entonces, muchas veces tenemos contenido, pero no tenemos una forma, no tenemos un paquete adecuado para poder entregar ese regalo a las personas. Por eso, comunicarte de una mejor manera es fundamental para hacer un gran aporte al mundo. Así que si te ha gustado este video, te invito a que continúes viendo el video a continuación.